Buen día, pues vamos a iniciar este segundo bloque con lo que es cálculo integral. Pues, ¿qué vamos a ver de este tema, no? Pues vamos a ver lo que son las funciones primitivas, la integral indefinida, así como vimos para cálculo diferencial, también tenemos fórmulas directas para encontrar estas integrales indefinidas. Vamos a observar la diferencia entre una integral indefinida y una integral definida. Ya vamos a ir viendo más adelante en qué consisten estas diferencias. Vamos a ver dos técnicas de integración, una que es cambio de variable y otra integración por partes. Vamos a empezar con esta parte de esta definición de funciones primitivas. Cuando nosotros tenemos una función que hemos derivado y queremos obtener la función original antes de que nosotros la hayamos derivado, aplicamos esta operación inversa a la derivada, que es la integral, y entonces encontramos la función original que llamamos primitiva. Entonces aquí por ejemplo pongo esto, ¿no? En esta imagen que encontré me gustó mucho, porque tenemos por ejemplo la función original son los granos de café. Cuando nosotros aplicamos una derivada, hicimos polvo, ¿no? Trituramos esos granos, la volvemos a derivar y entonces encontramos esta taza de café ya preparada. En este caso la función primitiva es como encontrar el paso anterior, ¿no? De este resultado, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer antes de tener esta taza de café? Ah, pues moler el café. ¿Qué tengo que hacer antes de tener este café molido? Ah, pues lo tengo en grano. Entonces esos pasos inversos de la derivada es lo que, esa función final es la que conocemos como primitiva. Si observan aquí, pues corresponde a esta f. Por ejemplo, tenemos aquí esta función, ¿no? Si yo la derivo, f' de x, pues va a ser igual a 4x menos 5. Este 3 yo sé que la derivada de cualquier constante, pues nos da en este caso 0. Entonces, pues lo puedo escribir así, ¿no? Más 0. Y listo. El resultado ya reacomodándolo, pues nos queda 4x menos 5. Entonces yo lo que quiero encontrar es cuál era mi función original. Es decir, antes de realizar esta derivada, ¿qué era lo que yo tenía antes? Entonces realizo una serie de operaciones inversas, las cuales a mí me ayudan a encontrar que efectivamente esta función a mí me daba 4x, a lo mejor yo observo que la potencia es 1, entonces intuitivamente, como yo la restaba antes, pues ahora la sumo. Y tenía en este caso esta multiplicación, ¿no? De la potencia por el coeficiente. Entonces ahora mi intuición me dice que tengo que dividirlo entre la potencia. Entonces aquí tendría 1 más 1. Muy bien, entonces aquí en este resultado pues yo tendría 4 por x a la 2 entre 2, ¿no? Que finalmente me daría 2x cuadrada. Si se fijan, pues intuitivamente estamos sacando esta antiderivada, ¿no? Por así decirlo. Ya tengo de este término. Hacemos lo mismo con el segundo. Intuitivamente, pues yo estoy pensando que este menos 5 tenía una x, aquí a lo mejor está la 0, para la derivada yo le resté 1, pues ahora para la integral la voy a sumar. Y entonces nuevamente, como yo ya había multiplicado esta potencia a este coeficiente, entonces por intuición yo pienso que ahora tengo que dividirla, en este caso sería entre 0 más 1, ¿no? Que es la potencia. Este resultado pues me da menos 5x. Y finalmente, ¿cómo yo puedo saber si mi función original, bueno, vamos a ponerlo por acá, f mayúscula como para indicar que es la antiderivada?
vamos teniendo x cuadrada, aquí menos 5x. ¿Cómo puedo yo saber qué constante tenía, ¿no? A lo mejor en mi función original yo no tenía ninguna constante, o a lo mejor la constante era 0, etcétera. Es decir, esto yo no lo sé. Entonces, por eso siempre al final, pues sumamos por una constante, a la cual vamos a conocer como constante de integración, y que originalmente nosotros no sabemos qué valor tiene. En el caso de las integrales indefinidas, siempre la vamos a agregar al final, porque si se fijan, cuando nosotros derivamos originalmente esta función, pues aquí teníamos este 3, la derivada nos dio 0. Y ahora cuando hacemos la integral, pues no conocemos exactamente qué valor corresponde, entonces lo dejamos como una constante c. Bueno, entonces aquí hay algunas definiciones, ¿no? Tenemos esta operación, esta antiderivada, que es la operación inversa de la derivada, y nosotros lo vamos a conocer, vamos a ponerlo por aquí, esta antiderivada, la vamos a conocer también como integración, ¿no? Integración, que es la operación inversa de la derivada. Ya habíamos visto, por ejemplo, en clase que cuando sumamos, la operación inversa es restar. Cuando multiplicamos, la operación inversa es dividir. Entonces, cuando derivamos, la operación inversa es integrar. Este símbolo de aquí que parece una S, nosotros lo vamos a conocer como integrando. Tiene que tener siempre esta diferencial en X. Es importante. Todo lo que está aquí en la parte interna es esta función de la cual nosotros queremos conocer. Vamos a ponerlo así que se note un poquito más. Esta es la función que nosotros queremos encontrar su antiderivada. Esta función con F mayúscula pues ya la conoceríamos como la antiderivada. Y esta C pues es la constante de integración. Y todo este resultado, esta f más c, es la integral indefinida. Se llama indefinida porque esta constante no la conocemos. En este caso también nos dice aquí que x es la variable de integración. Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a ver qué encontramos con esto, qué podemos hacer con estas fórmulas directas, ¿no? De integral indefinida. Tenemos en nuestro formulario, allí en su práctica van a encontrar el formulario que corresponde a la integral indefinida y van a ver estas propiedades. Si ustedes observan, pues son muy parecidas a las que vimos para la derivada. Aquí tenemos la que corresponde al factor constante, nuevamente. Esta es la del factor constante. Para la derivada habíamos visto que cuando un valor constante multiplica a la función que queremos derivar, esta constante sale y se multiplica por el resultado de la derivada, ¿no? Pasa algo parecido en este caso con la integral. Sale de la operación de la integral indefinida y lo vamos a multiplicar por el resultado de la integral. También tenemos la misma propiedad de linealidad. Linealidad. Aquí le llamaríamos también propiedad del factor constante. ¿Qué nos dice esta propiedad de linealidad? Que si yo tengo aquí la suma de dos funciones que están dentro de este integrando, pues podemos encontrar la integral de la función f de x y sumarla o restarla con la integral de la función g de x. Recuerden que es muy importante que tenga dos elementos la integral. Tiene el símbolo, el integrando, y la diferencial en x. Nuevamente el integrando y la diferencial en x.
Así cuando habíamos visto en la derivada, teníamos esto y esto, son dos elementos de y de x, entonces también es importante que no se nos olvide incluirlas. Bueno, entonces pues vamos a ver cómo aplicamos estas fórmulas. Tenemos aquí el formulario, lo tienen ustedes ya en plataforma, entonces les voy a pedir que por favor lo impriman o lo tengan a la mano en su libreta. Vamos a ver, por ejemplo, tengo yo aquí esta primera derivada, esta primera integral. Si por ejemplo yo tengo la integral de 3 de x, si se fijan es una constante, simplemente es igual, aquí sustituimos a 3 por k es cualquier constante. Aquí voy a abreviar, este CTTE significa constante. Entonces nuevamente escribo esa constante que es 3, lo multiplico por x y al final le sumo c. Entonces siempre que tengamos integrales indefinidas, al final hay que sumarlo por c, como se observa aquí. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si quiero encontrar la integral de x al cuadrado? Ya habíamos visto hace un momentito en el ejemplo que podemos encontrar de forma intuitiva este tipo de integrales, ¿no? De resultados con términos que son potencias. Por ejemplo, lo que nos dice esta fórmula es que n es la potencia, que es 2, y tenemos que encontrar n más 1. En la derivada restamos, entonces ahora vamos a sumar. Tendríamos 2 más 1 igual a 3. Entonces, esta integral, ¿cómo nos quedaría? Tengo yo aquí en mi fórmula x a la n más 1, entonces tendría x a la 3 entre, se multiplica por este otro factor que es una fracción, 1 sobre n más 1, entonces tendríamos entre 3. Y al final agrego más c. ¿Qué significa este más c? Pues es la constante de integración, porque yo no sé si mi función primitiva tenía una constante o un valor por ahí que se volvió cero al momento de derivarla, entonces siempre es importante incluirlo al final. Esta parte de acá no es parte del resultado, sino que es una aclaración. Significa que podemos aplicar las las integrales aquí para todas las potencias, excepto cuando la potencia es igual a menos 1. Ahora vamos a ver por qué. Voy a borrar estos ejemplos y vamos a hacer otro. ¿Qué pasa si yo tengo la integral de x a la menos 1 por dx? Si se fijan, es el tercer caso. Entonces, cuando tengo yo el tercer caso, el resultado de esta integral pues corresponde al logaritmo natural de x. Aquí ya sea el valor absoluto, ¿sí?, más c. Puede ser el valor absoluto o puede ser nada más el logaritmo natural de x más c, cuando estamos seguros de que x tiene valores positivos. ¿Por qué es así? Porque ya habíamos visto que la derivada de un logaritmo natural de x pues era igual a 1 sobre x. Esto es igual a x a la menos 1. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos este valor, la operación inversa de la derivada de este resultado, de x a la menos 1, pues es logaritmo natural de x. Por eso no hay que confundirnos y tendríamos que realizar siempre que veamos este tipo de funciones, esta tercera fórmula, ¿no? Aquí tenemos la primera, segunda, tercera. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa entonces con las demás fórmulas? ¿Cómo las aplicamos? Por ejemplo, la cuarta. Yo aquí tengo la integral de 1 sobre, a lo mejor aquí yo tengo un valor constante que es a, x, en lugar de a tengo 2,
más 4. Entonces, esta A y esta B también corresponden a constantes por dx, ¿no? Entonces sigo mi fórmula. A es el valor que se encuentra con x y b es ese término independiente. Entonces sigo con mi fórmula. 1 sobre 2, porque a es igual a 2, por el logaritmo natural del valor absoluto de ax más b más c, ¿no? Entonces aquí en lugar de a, por ejemplo, lo sustituyo por este valor que es 2 y b lo voy a sustituir por 4. 2 y 4. Y pues este sería mi resultado. Esa es la forma de aplicar estas fórmulas directas. Bueno, entonces ya hicimos este ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si resolvemos el quinto. Ya ustedes van a ir viendo que pues es muy sencillo de aplicar, ¿no? A ver, el quinto. Tengo que la integral del logaritmo natural de x por dx pues es igual a x por el logaritmo natural de x menos x más c. Y este es el resultado, ¿no? Hay una forma de hacer la demostración de esta integral, más adelante la vamos a hacer, utilizando integración por partes. Nuevamente, recuerden que cuando nosotros derivamos, por ejemplo aquí en esta fórmula 6, derivábamos e a la x, nos daba el mismo resultado e a la x. Entonces, pues es lógico pensar que la integral de e a la x, pues va a ser nuevamente e a la x. Solamente le vamos a agregar al final más c. Recuerden que la derivada de la función seno, pues es coseno, entonces la integral de coseno de x por dx, pues va a ser nada más que la función seno. Y siempre al final hay que agregar este más c. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que ir, por ejemplo, para las integrales de las funciones directas, pues nada más vamos sustituyendo de acuerdo a lo que vamos encontrando, ¿no? Lo que se va necesitando. A ver, vamos a ver, por ejemplo, esta es la fórmula 13 y la 14. Vamos a ver estas cómo se resuelven. Si yo tengo, por ejemplo, una parecida a la 13, nuevamente a es una constante y u, pues también aquí en este caso es aplicando la regla de la cadena. U puede ser cualquier valor. Puede ser, por ejemplo, una función, puede ser un conjunto de valores o simplemente x, ¿no? Vamos a hacerlo con la forma más sencilla. 1 entre, a lo mejor se me ocurre a mí, 4 más x cuadrada. Si se fijan, este 4 es a cuadrada, por lo que a es igual a 2. Porque cuando yo elevo 2 al cuadrado, pues me da 4. Y en este caso, x cuadrada, pues es u cuadrada. Significa que u es igual a x. Bueno, entonces aquí es por dx, ¿no? Simplemente sustituyo. A es igual a 2, entonces tengo 1 sobre 2 por arco tangente de x sobre 2. Y al final sumo por mi constante de integración que es c. Y este sería el resultado. Entonces pasa lo mismo con la función 14, simplemente vamos sustituyendo. Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué otras fórmulas podemos encontrar. A ver, vamos a hacer estos ejemplos. Nos dice, a partir de las siguientes integrales encuentra la antiderivada correspondiente. Otra palabra clave que pueden encontrar en lugar de encuentra la antiderivada es resuelve las siguientes integrales. A ver, vamos a resolver la primera. Aquí nos dice, bueno, dice la solución, ¿no? Vamos a irla resolviendo. Voy a aplicar, en este caso, el principio o la propiedad de linealidad. Entonces, voy a integrar primero e a la x, voy a ir separando
después 5 entre x por dx y finalmente menos 1 por dx. Entonces ya apliqué el principio de linealidad, que como recuerdan es igual que con las derivadas, y voy a ir resolviendo la derivada de cada una. En este caso esta integral es igual a e a la x, ya lo habíamos visto, se queda tal cual. En el caso de la segunda, del segundo término, yo este 5, como sé que es una constante, lo saco, entonces me queda, saco de la integral, me queda 5 por la integral de 1 sobre x de x. Y finalmente la integral de un valor constante, ya habíamos visto que teníamos la integral de k por dx es igual a kx más c. Entonces aquí esta k pues es igual a 1, simplemente me queda x. Recuerden que al final siempre vamos a tener un valor constante, entonces yo voy a agregarlo de una vez, esa constante de integración. Aunque en su formulario venga para cada una de ellas más c, más c, más c, no es necesario que escriban más 3c, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta función es una sola. Entonces esa constante que está al final, pues corresponde a un solo valor, no a 3. Bueno, entonces ya aclarado eso, lo voy a borrar. Vamos a continuar. Tengo aquí e a la x más 5. Ya habíamos visto que este caso es la excepción de esas derivadas de potencia. Entonces, yo voy a buscarla en el formulario, yo ya sé que es el logaritmo natural de x. Y tengo aquí menos x más c. Entonces, este sería el resultado de esa integral. Aquí para poder ir encontrando cada vez más este tipo de respuestas de integrales, pues no hay como la práctica. Entonces, poco a poco van a ir haciendo estos ejercicios y se van a ir habituando, ¿no?, a ver los formularios y todo esto. Entonces, pues no es más que paciencia y práctica. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. Voy a borrar aquí. Tenemos ¿qué hacemos? Fíjense, ya habíamos visto con derivadas que nosotros podemos aplicar la regla de la potencia. Vamos a hacer lo mismo aquí. Yo tengo esta función e, pero la derivada directa, pero la integral directa me da a mí que es x, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo coeficientes o tengo otras funciones que no corresponden a las que yo encuentro en el formulario? Pues lo sustituyo, hago una sustitución que se conoce como cambio de variable, y entonces u va a ser igual aquí a 4x. A ver, entonces vamos a ver, esta x yo la voy a borrar y lo voy a aprovechar para ir resolviendo, ¿no? Tengo u. Como estoy haciendo cambio de variable, vamos a hacerlo desde el inicio. Yo quiero encontrar aquí e a la u, pero todavía me falta ver por quién se sustituye esta de x. Entonces, ¿qué hago? Pues como yo sé que tengo u y es igual a 4x, si yo derivo de u, pues voy a encontrar entonces 4 por la derivada en x, ¿no? Es decir, esta derivada me da este resultado. Otra forma de verlo es pues que estoy derivando a esta función en u respecto en x, el resultado me da 4. Entonces, esta diferencial en x yo la despejo, está dividiendo, pasa multiplicando, y es cuando yo llego a este resultado. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder encontrar este valor y poderlo sustituir? Pues voy a despejar esta de x de aquí, ¿no? Este 4 está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Tengo du sobre 4 es igual a dx. Entonces,
este de x que yo quiero sustituir está acá, entonces simplemente lo cambio. Du sobre 4. Muy bien, bueno, entonces voy a reacomodar esto un poco. Tengo la integral de e a la u sobre 4 por du. Nuevamente tengo esta constante, quiero que salga, que es un cuarto. Voy a borrar un poquito aquí abajo para tener espacio. Esa constante va a salir, ¿no? Tengo un cuarto de la integral de e a la u por du. Y ahora resuelvo la integral. Aquí yo sé que la integral de cualquier función, que sea a la x siempre me va a dar la misma. Entonces es lo mismo aunque sea en lugar de xu. Tendría entonces un cuarto de e a la u más c. ¿Qué hago ahora? Como yo empecé esta integral en términos de x, quiero terminar también en términos de x. Entonces lo vuelvo a sustituir por el valor que tenía originalmente de u, que es 4x. E a la 4x más c. Entonces ya tengo mi resultado. Inicio yo en términos de x y tengo que terminar también en términos de x. Este ejercicio lo vamos a ver un poco más adelante, ya que veamos un poco más este concepto nuevamente de cambio de variable. Por el momento lo vamos a dejar así. Muy bien. También este tema ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, esta primera parte de los temas de integrales queda hasta aquí y ya en el siguiente video vamos a hablar más sobre estas constantes, ¿no? Y de qué se trata y cómo las calculamos.